Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos ya el espacio de las noticias del día. Miramos a la actualidad pendientes de Oriente Medio, de ataques de Hezbollah a bases israelíes, la crisis, el golpe a Netanyahu. Se espera que dimita, que destituya al ministro de Defensa, Yoav Gallant, en las próximas horas, mientras el foco está puesto en Estados Unidos, en Donald Trump, que acusa a la retórica de Kamala Harris, también a Joe Biden, del intento de asesinato, del segundo intento de asesinato en apenas un par de meses, mientras que, mirando Ucrania, les contaremos el último decreto de Vladimir Putin. Va a ascender, va a movilizar a más fuerzas armadas, va a seguir aumentando su ejército en un momento en el que en Ucrania se habla ya de perder la guerra. Este mismo invierno se habla incluso de un golpe de Estado. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos mirando a Hezbollah, anunciado en un comunicado publicado este lunes que llevó a cabo un ataque con cohetes contra la base de soldados de las fuerzas de defensa de Israel cerca de Metulla y un ataque de artillería contra Birkat Risa. Además, la organización militante afirmó que atacó posiciones en artillerías enemigas en Zaura con cohetes, afirmando que los objetivos fueron alcanzados directamente. Anteriormente se han declarado alertas de cohetes en varios sitios de la región de la Alta Galilea. Las FD afirmaron que los misiles disparados a los asentamientos de Esnir y Sear Yasub han sido interceptados o han caído en áreas abiertas sin causar víctimas. Mirando a Israel, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene la intención de destituir a Yoav Gallant de su puesto como ministro de Defensa, nombrando al exministro de Justicia, Gideon Sa'ar, como su reemplazo. Es lo que informa este lunes la Corporación de Radiodifusión israelí, citando a una fuente de la oficina del primer ministro. Netanyahu ha amenazado con destituir a Gallant en múltiples ocasiones en el pasado, principalmente debido a desacuerdos sobre las operaciones militares en el Líbano. Gallant se opone a un ataque inmediato y apoya activamente la búsqueda de una solución diplomática y la implementación de un alto el fuego en su lugar. A medida que la confianza entre Netanyahu y Gallant ha disminuido, han comenzado a circular rumores de que Netanyahu estaba dispuesto a ofrecer el puesto a Sa'ar, cuyo partido, Nueva Esperanza, abandonó la coalición a principios de este año después de que a su líder se le negara un lugar en el ahora extinto gabinete de guerra. Precisamente el Foro de Familias Desaparecidas y Rehenes ha respondido a los informes de que Netanyahu se está preparando para despedir a Gallant y reemplazarlo por el presidente de Nueva Esperanza, Gideon Sa'ar. Las familias señalan que un acuerdo propuesto equivale a una rendición a Hamás y abogado por el uso de presión militar para liberar a los rehenes, lo que según el foro solo ha llevado a que decenas de cautivos sean asesinados en Gaza. Dice que este no es el momento de jugar a las sillas musicales ni de enfrascarse en cuestiones de supervivencia política. Añade que es apropiado que esta semana, cuando sus rehenes languidecen en los túneles de Hamás, todo su tiempo y esfuerzos se dediquen a lograr los objetivos de la guerra y a devolver a todos los cautivos a casa. Dice que los vivos para su rehabilitación y los caídos de asesinados para que reciban un entierro digno en su país. Mirando a Israel, les contamos que el propio Gallant ha trasladado a Estados Unidos que la opción de un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos con Hezbollah en la frontera con Líbano está desapareciendo debido a los vínculos del grupo con Hamás ante el aumento de los combates durante las últimas semanas. Dice que la opción de un acuerdo en el norte está desapareciendo, que Hezbollah sigue vinculándose con Hamás y que la dirección está clara. Es lo que apuntaba en una conversación con su homólogo estadounidense Lloyd Austin, según recogía el diario israelí Haaretz. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de acabar con la amenaza que supone Hezbollah desde el sur del Líbano y lograr el regreso a casa de los israelíes desplazados del norte de Israel, al tiempo que ha reiterado que su país seguirá trabajando para destruir a Hamás y liberar a los secuestrados que siguen en manos de las milicias palestinas desde los ataques del 7 de octubre de 2023. En el Mar Rojo, los hutíes anunciaron este lunes el derribo de un nuevo avión militar no tripulado de Estados Unidos mientras realizaba tareas hostiles en cielo yemení, el tercero en menos de 10 días y el 10º en los últimos meses. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, aseguró en un vídeo que sus defensas aéreas han derribado con éxito un avión no tripulado estadounidense MQ-9 en el espacio aéreo de la provincia de Damar, a unos 130 kilómetros al sur de Saná. El dron, según él, realizaba tareas hostiles y fue derribado con un misil tierra-tierra de fabricación local. Afirmó que se trata del tercer avión de este tipo derribado en menos de una semana y el 10º durante la lucha santa. Y mirando el Mar Rojo, la Armada de la Unión Europea ha comenzado a remolcar el petrolero del Mar Rojo averiado y atacado por los hutíes. Los remolcadores han logrado llegar al Sounion. Según han informado en X, los remolcadores se han conectado con éxito al buque y el remolque del MV Sounion, a un lugar en el que está en curso. Militantes hutíes con base en Yemen atacaron el Sounion el 21 de agosto cuando navegaba hacia Grecia cargado con cerca de 1 millón de barriles de petróleo procedente
de Irak. La semana pasada Naciones Unidas advirtió que el petrolero en llamas representaba una enorme amenaza ambiental si no podía ser rescatado rápidamente. La Unión Europea ya había dado señales de que se hubiera producido un derrame de petróleo en la bodega de carga del buque, pero Estados Unidos indicó que había una fuga, lo que sugería que el combustible estaba saliendo de los tanques del barco. Hablamos también de Irán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha dicho este lunes que Teherán nunca renunciará a su programa de misiles, ya que necesita esa disuasión para una seguridad en una región donde el archienemigo de Irán, Israel, puede lanzar misiles sobre Gaza todos los días. La República Islámica ha desafiado durante años los llamados occidentales para limitar su programa de misiles. Estados Unidos y sus aliados han acusado más recientemente a Irán de transferir misiles balísticos a Rusia para su guerra en Ucrania, imponiendo nuevas sanciones a Moscú y Teherán. Ambos países han negado las acusaciones, decía Pezeshkian. Si no tenemos misiles, nos bombardearán cuando quieran, igual que en Gaza, es lo que apuntaba en referencia al conflicto en Gaza entre Israel y Hamás. Reiteró la postura oficial de Teherán, llamando a la comunidad internacional a desarmar primero a Israel antes de hacer las mismas demandas a Irán. Precisamente en Irán, el presidente iraní ha dicho durante una conferencia de prensa este lunes que las armas utilizadas en el reciente ataque de los hutíes yemeníes contra Israel no vinieron de Irán. Durante su primera conferencia de prensa oficial, el presidente iraní recién elegido negó que Irán haya entregado un misil balístico hipersónico a los hutíes. Afirmó que los yemeníes son capaces de construir sus propias armas. Pezeshkian agregó que Irán no posee ese tipo de misil. Ayer el portavoz de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que el grupo había logrado atacar la zona de Jaffa en territorio israelí utilizando un misil balístico hipersónico. Más tarde, la Fuerza Aérea israelí desmintió la afirmación, afirmando que el misil no era hipersónico. Y miramos ya al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Ojo, porque ha culpado este lunes a la retórica de su rival demócrata, Kamala Harris, y del presidente Joe Biden por este segundo intento de asesinato en su contra. Decía Trump, creía en la retórica de Biden y de Harris y actuó en consecuencia. Es lo que decía a Fox News sobre el hombre arrestado después de esconderse con un rifle de asalto al borde de un campo de golf donde Trump estaba jugando un día antes. Decía Trump que su retórica, la retórica tanto de Biden como de Kamala, está provocando que le disparen. Nuevo incidente dentro de la campaña presidencial en Estados Unidos. Trump está culpando a sus contrincantes, a la retórica de Kamala Harris, también a la de Joe Biden, por este intento de asesinato, el segundo en su contra. Y ojo, porque hay una nueva última hora. El expresidente de los Estados Unidos ha recurrido a Truth Social después del segundo aparente intento de asesinato contra su vida para agradecer al Servicio Secreto de Estados Unidos y a las fuerzas del orden por mantenerlo a salvo. Decía Trump, sin duda fue un día interesante después de que un hombre identificado por los medios de comunicación como Ryan Wesley Routh fuera arrestado por lo que el FBI dijo que era un aparente intento de asesinato contra el expresidente. Expresó su gratitud al Servicio Secreto, al sheriff del condado de Palm Beach y a todas las fuerzas del orden por mantenerlo como el 45º presidente de los Estados Unidos y el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales. Trump elogió el trabajo realizado para protegerlo como absolutamente excepcional. Y precisamente mirando al propio Donald Trump, les contamos precisamente nuevas informaciones en torno al sospechoso del intento de asesinato, un Ryan Routh que se presentó en línea como un hombre que construyó viviendas para personas sin hogar en Hawái. Intentó reclutar combatientes para Ucrania para defenderse de Rusia y describió su apoyo y luego su desdén por Donald Trump, instando incluso a Irán a matarlo. En un libro que se está haciendo viral en las últimas horas decía: eres libre de asesinar a Trump. Es lo que escribía sobre Irán en un libro aparentemente autoeditado en 2023, La guerra imposible de ganar de Ucrania. Es lo que están viendo precisamente en sus pantallas. La portada de este libro describía al expresidente como un tonto y un bufón, tanto por los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 como por el tremendo error de abandonar el acuerdo nuclear con Irán. Routh escribió que una vez votó por Trump y debe asumir parte de la culpa por el niño. Dice que elegimos en este sentido. Escribió que una vez votó por Trump y que debe asumir parte de la culpa del fracaso, supuestamente. Este Routh, que tenía además un pasado criminal, mucha indignación y una política cambiante, es sin duda el protagonista de las últimas horas. Sus más de 500 publicaciones en X mostraron que sus opiniones iban de la izquierda a la derecha, incluido el apoyo a políticos como Bernie Sanders, Tulsi Gabbard y Nikki Haley, además del propio Trump. Y hablamos también de Joe Biden. Dice que el Servicio Secreto de Estados Unidos necesita más ayuda. Es lo que decía hoy el presidente Biden después de que el fin de semana se frustrara un aparente intento de asesinato contra el candidato presidencial republicano Donald Trump. Biden, hablando con periodistas, dijo que aún no tenía un informe completo del incidente del domingo en el campo de golf de Trump en Florida y que estaba agradecido de que el expresidente estuviera bien.
También miramos a la reacción por parte de Ucrania. Kiev ha negado este lunes tener vínculos con un hombre acusado de intentar asesinar al expresidente estadounidense Donald Trump, después de que se supo que el sospechoso era un partidario de Ucrania que había dicho que quería reclutar voluntarios extranjeros para luchar allí. Las entrevistas con los medios y las publicaciones en las redes sociales mostraron que el sospechoso denunciado, Ryan Routh, que por cierto va a enfrentar hasta 2 cargos federales, era un firme partidario de Ucrania que había viajado allí después del inicio del conflicto. Los funcionarios ucranianos dijeron que no tenían nada que ver con él y acusaron a Moscú de aprovecharse de la relación con fines propagandísticos. El Kremlin, por su parte, insinuó que había un vínculo entre el intento de asesinato y el apoyo de Estados Unidos a Kiev, diciendo que jugar con fuego tiene sus consecuencias. Y miramos también la reacción de Rusia, precisamente lo que decía Dmitry Peskov, apuntaba que en cualquier caso jugar con fuego tiene sus consecuencias. Como les contábamos, decía Peskov que no es Rusia sino los servicios de inteligencia estadounidenses los que deberían pensar en las conexiones entre el sospechoso del intento de asesinato de Trump y Ucrania. También ha hablado sobre las acusaciones contra la prensa rusa desde Washington que atribuyen la interferencia de los medios rusos en los procesos internos estadounidenses. Dice Peskov que rayan la locura y que son intolerables. Y de Rusia pasamos ahora a la reacción de los principales líderes mundiales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aliado del expresidente, dijo en un comunicado que él y su esposa Sara estaban conmocionadas por el segundo intento de asesinato contra el presidente Trump. Se sintieron aliviados al escuchar que también fracasó. Sin embargo, advertía Netanyahu, no debemos confiar en la suerte. Enviamos nuestros mejores deseos a Donald y Melania, junto con nuestra esperanza de que se tomen todas las medidas necesarias para evitar de antemano ataques tan letales contra un candidato a la presidencia de Estados Unidos. La ministra del Interior británica, Yvette Cooper, dijo a Sky News que es terrible ver que se está produciendo violencia política. Dice que la violencia no debería tener cabida en ninguna campaña política y que todos están contentos de que el expresidente esté a salvo y de que este intento, sea lo que fuere lo que ocurrió, no haya tenido éxito. Hablamos también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ha condenado este lunes lo que la FBI llamó un aparente intento de asesinato contra el candidato presidencial republicano Donald Trump. Dijo que la violencia política no tiene cabida en ninguna parte. Decía Zelensky: me alegra saber que Donald Trump está a salvo e ileso. Mis mejores deseos para él y su familia. Añadía que es bueno que el sospechoso del intento de asesinato haya sido detenido rápidamente. Decía Zelensky: este es nuestro principio, el Estado de Derecho es primordial y la violencia política no tiene cabida en ningún lugar del mundo. Esperamos sinceramente que todos estén a salvo. Pendientes también de Europa, del lío, los problemas con von der Leyen, mirando también a la OTAN. Dice que aunque suministren misiles de largo alcance a Ucrania, no serán parte del conflicto. Hacemos una pausa y enseguida también les contamos todas las claves de las elecciones. Enseguida, en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas.
estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de Europa, de la OTAN, pero con el foco puesto en las elecciones de Estados Unidos en medio del segundo intento de asesinato a Donald Trump, y el foco puesto en J.D. Vance, también en un Joe Biden, que se espera que hable eso de las 8:30. Nos da todas las claves un día más nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. ¿Por dónde pasa la actualidad en estas elecciones, más allá, por supuesto, del intento de asesinato a Trump? Por supuesto, sin lugar a dudas, que ese intento de asesinato frustrado en ese campo de golf de Palm Beach está marcando, sin lugar a dudas, una campaña ya de por sí abrupta, probablemente una de las más abruptas que se recuerden en la historia reciente de Estados Unidos, pero lo cierto es que Donald Trump ha reafirmado que va más fuerte, si cabe, a las presidenciales de noviembre. Recordemos un Donald Trump que desde su página web de campaña ha asegurado que su determinación por llegar a la Casa Blanca es incluso más fuerte después de ese intento de asesinato. En el texto se puede resaltar que nunca se rendirá y ha animado a sus seguidores a votar por él en las presidenciales del próximo 5 de noviembre. Es el segundo mensaje que publicaba Donald Trump tras lo ocurrido en su club de golf de Palm Beach. Recordemos, en el primero indicaba que estaba a salvo y bien. Recordemos un intento de asesinato que está enrareciendo una de las campañas ya de por sí más abruptas y caóticas de los últimos tiempos. Y su compañero de fórmula, J.D. Vance, que sigue agitando el debate a costa de la seguridad y de la migración. Recordemos, el candidato republicano descansa hasta mañana martes en un foro público en Flint, en Michigan, eso por la parte de Donald Trump, pero mientras tanto su compañero, en este caso, ha tenido duras críticas para el diario New York Times, después de que este diario le haya atribuido en un editorial, en un artículo de opinión, un eslogan nazi, después de que Vance haya insistido en que los inmigrantes haitianos comen mascotas en Springfield. Sin ir más lejos, Vance aparecía ayer en un programa de la CNN donde admitía que siente, dice, la necesidad de crear historias falsas para que los medios presten atención al pueblo estadounidense. Y la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, se reúne este lunes con la Hermandad Internacional de Camioneros para, dice, buscar el respaldo presidencial del último momento del sindicato. Todo ello en medio de un persistente resentimiento entre algunos miembros por las propuestas de su contrincante a las elecciones, Donald Trump. Una Kamala Harris que esta semana, a pesar de todo, va a seguir centrando los esfuerzos en este caso en el estado de Pensilvania, uno de los más críticos para esas elecciones. Recordemos, Harris lucha por atraer el votante blanco de clase trabajadora, donde está en clara desventaja respecto a su rival Donald Trump. Y el presidente estadounidense Joe Biden hoy viaja a Filadelfia, a otro estado, ya saben, dentro de Pensilvania, en un acto que va a tener de nuevo un marcado carácter social, como ya ha ocurrido en los recientes actos del presidente. Se espera que esté centrado su eje en las libertades fundamentales, en el fortalecimiento de la democracia y en construir una economía de oportunidades y menores costes para las familias. Eso es lo más destacado, Sergio, en una semana en la que volverán a poner toda la carne en el asador, pero hoy lunes, más tranquila, en este caso, un acto pequeño con trabajadores, con camioneros por parte de Kamala Harris. Bueno, pues pendientes de Kamala, de Biden y también de un Trump que culpaba a ambos por su retórica en torno a este segundo intento de asesinato. Muchas gracias, Manuel. Nosotros de Estados Unidos pasamos a Europa. Hablamos de Italia, que respalda los aranceles propuestos por la Comisión Europea a las exportaciones de vehículos eléctricos chinos. Precisamente es lo que manifestaba Antonio Tajani en una entrevista publicada este lunes antes de reunirse con el ministro de Comercio de China en Roma. Decía que apoyan las medidas que propone la Comisión Europea para proteger la competitividad de sus empresas. Es lo que declaraba en una entrevista con el diario Corriere della Sera. Wang Wentao está de visita en Europa para discutir el caso antisubvenciones de la Unión Europea contra los vehículos eléctricos fabricados en China. Y de Italia pasamos a hablar de Francia, más bien de Thierry Breton, que ha dimitido inesperadamente este lunes como comisario europeo de Mercado Interior, acusando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de presionar a Francia para que le sustituya por otro candidato. En una carta compartida en X, Breton ha dicho que se enteró de esta decisión hace unos días mientras von der Leyen ultimaba los detalles de su nuevo equipo. Criticó cómo se manejó la situación, calificándola de gobernanza cuestionable. Dice que su renuncia es efectiva de inmediato. Hace unos días, en la recta final de las negociaciones sobre la composición del futuro colegio, decía Breton: usted pidió a Francia que retirara mi nombre por razones personales que en ningún momento ha discutido directamente conmigo. Ofreció como contrapartida política una cartera supuestamente más influyente para Francia en el futuro colegio. Ahora, decía, se le propondrá un candidato
diferente. Así escribía, así avisaba Breton a von der Leyen en la carta. Precisamente el gobierno francés, que ha nombrado este lunes al ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Sejourne, para que lo represente en el Colegio de Comisarios de la Unión Europea. Este anuncio se produce tras la dimisión de Thierry Breton, que dimitía hoy en medio de un desacuerdo con Ursula von der Leyen. Sejourne se convirtió en miembro del Parlamento Europeo en 2019 y dirigió al grupo parlamentario Reform Europe desde 2019 hasta 2024, cuando fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores francés bajo el mandato del primer ministro Gabriel Attal, cargo que ocupó cuando Attal fue reemplazado por Michel Barnier a principios de este mes. El propio Barnier ha comentado sobre su nominación, expresando su confianza en que el próximo comisario europeo podrá trabajar activamente por la acción y el éxito del Colegio Europeo en interés general. Miramos ahora a la OTAN. Declaraciones hoy por parte del secretario general saliente Jens Stoltenberg. Dice que la OTAN no será parte del conflicto en Ucrania si los países de la alianza permiten que Kiev ataque territorio ruso con armas occidentales. Es lo que afirmaba Stoltenberg en una entrevista online con el semanario Foreign Policy, transmitida en el sitio web de la publicación. Decía Stoltenberg que es un error decir que seremos parte del conflicto. También añadió que la OTAN no considera a Irán y a Corea del Norte parte del conflicto por el supuesto suministro de ayuda militar a Moscú. Según Stoltenberg, la OTAN está siguiendo de cerca lo que Rusia está haciendo en su posicionamiento nuclear. Dice que hasta ahora no ha habido señales de cambio que puedan llevar a la OTAN a cambiar esta situación. El secretario general recordó que no se puede ganar una guerra nuclear. Y en la OTAN, precisamente en una reciente reunión celebrada en Praga, el presidente del comité militar, el almirante Rob Bauer, ha abordado la posible justificación militar para que Ucrania lleve a cabo ataques más profundos en territorio ruso. Este debate surge mientras los aliados occidentales de Ucrania deliberan sobre la autorización del uso de misiles de largo alcance por parte de Kiev para tales operaciones. El almirante Bauer subrayó que el derecho internacional humanitario permite a una nación defenderse y que este derecho no se limita a sus fronteras. Explicó la estrategia militar detrás de tales ataques, afirmando que en términos militares se llevan a cabo porque se busca debilitar al enemigo que te ataca, no solo para combatir las flechas que vienen hacia ti, sino también para atacar al arquero. Además, aclaró que si bien existe una justificación militar para que Ucrania realice ataques más profundos en Rusia, los países que suministran estas armas también tienen derecho a establecer restricciones sobre su uso. El almirante destacó la naturaleza dual de las discusiones en curso, señalando que las consideraciones políticas son tan importantes como las militares y que las naciones proveedoras podrían sentir cierta responsabilidad por las armas utilizadas. En la OTAN, precisamente, el gobierno de Suecia ha expresado este lunes su intención de liderar la futura fuerza terrestre de la OTAN, que se va a establecer en Finlandia como método de disuasión para proteger la frontera con Rusia en el marco de la guerra de Ucrania. Suecia se siente honrada de que le hayan pedido precisamente esta situación, es lo que apuntaba el ministro de Defensa sueco Pál Jonsson durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés Antti Hakanen desde Estocolmo, según recogía la cadena de televisión pública. El titular de Defensa sueco ha explicado, no obstante, que la iniciativa se encuentra todavía en una fase inicial y debe ser aprobada primero por los demás miembros de la OTAN. Asimismo, tendrá que pasar por consultas en el Parlamento de Suecia. Por su parte, su homólogo finlandés ha detallado que esta presencia militar requerirá de un acuerdo marco para su aplicación, si bien no ha precisado el número de tropas que se desplegarán cerca de la frontera con Rusia o dónde lo harán, según informa Europa Press. Por su parte, las autoridades de Dinamarca han informado este lunes del traslado de un nuevo lote de aviones de combate F-16 a Ucrania de cara a finales de 2024, una decisión que llega poco después de que el país hiciera efectivo el traslado de varios de estos cazas el pasado mes de julio. El ministro de Defensa del país, que se encuentra de visita en Ucrania, ha señalado que el país recibió su primer caza procedente de Dinamarca el pasado mes de agosto. Ha confirmado que Copenhague prepara ahora un segundo envío. En total está previsto que Kiev reciba 19 de estas aeronaves, según informaciones de la cadena danesa DR, que informa a Europa Press. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha decretado este lunes que el ejército ruso tenga 1,5 millones de soldados para el 1 de diciembre, 180.000 más que ahora, la tercera vez que toma una decisión de este tipo desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Como resultado, las Fuerzas Armadas contarán con 2,38 millones de efectivos, incluido el personal administrativo, según precisa el decreto. Putin, que ordena al gobierno asignar dinero del presupuesto para hacer efectivo dicho incremento. Además, sustituye al que el jefe del Kremlin firmó en diciembre de 2023, cuando aumentó el número de soldados en casi 170.000 hombres. Les contamos también que el buque escuela ruso Krusenstein ha estado una semana en Marruecos, en el puerto de Agadir, realizando tareas de análisis e investigación de pesca en varios países africanos. Ha puesto ahora rumbo al mar del norte, pasando por la costa de Portugal y de Galicia, en la jornada
de hoy. Construido en 1926 en Alemania, fue entregado a Rusia en el año 1946. Recibe el nombre de Krusenstern en honor al famoso hidrógrafo y navegante ruso. Acoge a 179 marineros de la llamada Gran Expedición Africana, un importante viaje marítimo cuyo objetivo es fomentar la cooperación internacional y el intercambio cultural. Y de Rusia pasamos en este caso a palabras del gobernador de la región de Kursk, Alexei Smirnov. Ha ordenado este lunes la evacuación de los residentes de todos los asentamientos en los distritos de Risky y Komultovsky de la provincia, situados a menos de 15 kilómetros de la frontera con Ucrania. Dice que basándose en información operativa, el cuartel general de operaciones regional, para garantizar la seguridad, tomó la decisión de evacuar obligatoriamente los asentamientos de estos distritos que se encuentran en una zona de 15 kilómetros adyacente a la frontera con Ucrania. Es lo que apuntaba Smirnov en su canal de Telegram. Rusia evacúa asentamientos fronterizos de la región de Kursk, a unos 15 kilómetros de la frontera con Ucrania. Precisamente les contamos que en Ucrania puede producirse un golpe de Estado si en aras de los acuerdos de paz es necesario intercambiar territorios. El Washington Post escribe sobre esto. Dice que muchos ucranianos, especialmente entre los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no están dispuestos a aceptar un acuerdo de paz a cambio de concesiones territoriales. Dicen literalmente, habrá un golpe de Estado porque esta idea será promovida por aquellos que se sientan en ciudades pacíficas. Nadie aquí la apoyará. Esta tierra está ahora salpicada con nuestra sangre. Anteriormente, The Wall Street Journal escribió que los ucranianos apoyan cada vez más la idea de entablar negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto. El ejército ucraniano todavía se muestra escéptico sobre cualquier acuerdo con Rusia. Mientras tanto, Estados Unidos teme una derrota este invierno por parte de Ucrania. Todo esto porque los comandantes rusos están cambiando sus tácticas de ataques para destruir el sistema energético de Ucrania. Los funcionarios ucranianos creen que cerrar 3 plantas de energía nuclear podría paralizar la economía y debilitar la posición del país en las conversaciones de paz. Estas preocupaciones influyeron en la decisión de la administración Biden de revisar las restricciones a los envíos de armas como ATACMS y Stamsados, aunque no hay una decisión final todavía. Ucrania, que ha invitado este lunes a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar la parte de la región rusa de Kursk ocupada por las fuerzas de Kiev. Dice que Ucrania está dispuesta a facilitar su labor y demostrar su adhesión al derecho internacional humanitario. Es lo que manifestaba en redes sociales el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrei Sybiga. Y en Rusia, el Kremlin ha calificado de provocación esta invitación del ministro de Exteriores de Ucrania al Comité Internacional de la Cruz Roja y a Naciones Unidas a participar en labores humanitarias que Kiev lleva a cabo en los territorios bajo control ucraniano en la región rusa de Kursk. Decía Peskov que esperan que este tipo de declaraciones provocadoras no sean atendidas por sus destinatarios. Dice que se trata de una pura provocación. Y hablamos ahora de El Salvador. El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, ha advertido este domingo que el país centroamericano enfrentará una nueva etapa más difícil en el marco de su segundo mandato como presidente, que asumió en junio de este año. Decía el propio Bukele: ¿creen ustedes que la etapa que va a atravesar nuestro país será más fácil? Creo que todos estamos seguros de que no. Es lo que afirmaba en un discurso en el marco de la conmemoración de los 203 años de independencia. Decía Bukele que, claro, la guerra contra las pandillas nos demostró de qué estamos hechos y que podemos lograr lo que nos proponemos, pero todavía tenemos muchas cosas que superar, incluso para que el cáncer de las pandillas sea erradicado del todo y para que nuestro país pueda desarrollar todo su potencial. Es lo que manifestaba frente a una congregación de 18.000 elementos de las Fuerzas Armadas. Bukele aseguró que si bien las pandillas están desarticuladas, eso no quiere decir todavía que no haya enemigos a los que vencer. Dice que quizá el más grande de todos ahora es cambiar su forma de ser, su forma de entender y su forma de actuar en esta nueva realidad. Mirando a Argentina, les contamos que su armada ha puesto en venta en una subasta pública por un precio base de casi 13 millones de euros el aviso Ara Alférez Sobral, que perdió a su comandante y 7 tripulantes en la Guerra de las Malvinas al ser atacado por helicópteros británicos con misiles. Desde 2018 está en desuso y sin dotación asignada, amarrado a un muelle de la base naval del Mar de Plata. También se va a subastar la corbeta Ara Guerrico, que durante el conflicto bélico transportó a infantes de marina y fue destinada a las Islas Georgias, y la corbeta Ara Drummond, que es gemela de la anterior y acompañó a la flota anfibia en el desembarco del 2 de abril de 1982. Cada una de ellas se ponen en venta con una base de más de 28 millones de euros, según ha informado el medio argentino La Voz del Pueblo. De esta forma, las iniciativas de asociación civiles para que las embarcaciones que tienen un valor histórico por su actuación en el conflicto con Gran Bretaña pudieran ser preservadas como buques museos no han prosperado en la Armada. Pendientes de más noticias, más actualidad, también todas las claves de esta primera sesión de la semana en Wall Street, el mejor análisis geopolítico. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión.
Dunas Capital es una compañía reconocida por haber desarrollado una estrategia innovadora, sofisticada y flexible para responder con fuerza a la dureza de los mercados. Así es la naturaleza Dunas. Experiencia, independencia, transparencia, innovación, flexibilidad, sostenibilidad. Así es como Dunas Capital consigue abrir caminos más seguros y rentables en el cambiante paisaje financiero. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad de la última hora, seguimos desde luego del intento de asesinato a Donald Trump. Ojo porque tenemos nuevas informaciones. La CNN informa en estos momentos que Ryan Routh, sospechoso del segundo intento de asesinato en contra de Trump, se puso en contacto varias veces con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es lo que informa la cadena de televisión CNN en referencia a un representante del mando de las Fuerzas Terrestres de Ucrania. Dice literalmente: nos ofreció un gran número de reclutas de diferentes países, pero para nosotros era obvio que sus ofertas no eran realistas, ni siquiera respondimos, decía, no había nada a lo que responder. El representante de las Fuerzas Armadas de Ucrania también señaló que Routh se puso en contacto con ellos varias veces. Anteriormente, la miembro de la Cámara de Representantes, Marjorie Taylor Greene, dijo que Routh podría estar obsesionado con el conflicto en Ucrania. Una publicación de Semafor en 2023 presentó a un hombre llamado Ryan Routh como el jefe del Centro Internacional de Voluntariado en Ucrania, que ayuda a los extranjeros que quieren ayudar en el esfuerzo de guerra. En la entrevista con este portal, Routh afirmó que mantuvo reuniones con representantes del Ministerio de Defensa de Ucrania. Se sigue investigando el vínculo del sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump con Ucrania, con los servicios de inteligencia, también con las Fuerzas Armadas. La CNN informa de varios contactos. Dice que ofreció una gran cantidad de reclutas de diferentes países. Ucrania dice que ni siquiera le contestó. Pendientes de la información en torno al sospechoso del intento de asesinato de Trump, miramos ya a Wall Street, esta primera sesión de la semana, el foco puesto en las tecnológicas, en Boeing, después de esta huelga, después de que incluso haya anunciado que van a parar, en este caso, las contrataciones. Nos trae todas las claves de la primera sesión de la semana, una vez más, Manuel Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola de nuevo, Sergio. En efecto, tenemos signo mixto en las plazas americanas. La peor parte se la está llevando el Nasdaq, que está cotizando con caídas incluso superiores al 1%, hablamos del Nasdaq 100. Y los protagonistas los encontramos no solo en el sector tecnológico, sino, como bien decías, en la aerolínea, la fabricante de aeronaves Boeing, una de las más destacadas de la sesión, después de confirmar que anuncia plan de recorte de gastos. En este caso, recuerden, a la espera de esa reunión decisiva entre dirección y sindicatos para tratar de atajar esa huelga a la que están llamados más de 32.000 trabajadores, la compañía ha anunciado recortes de costes que incluyen congelación de las contrataciones, reducción de compras a proveedores de sus aviones, una pausa en viajes no esenciales de personal a la espera de lograr esa solución definitiva para los paros que cumplen ya hoy su cuarto día. El director financiero Brian West ha dicho que la huelga pone en peligro la recuperación y debemos, dice, tomar medidas necesarias para preservar el efectivo. Recordemos, cuarto día de huelga después de que fracasara esa reunión entre dirección y sindicatos. La última propuesta de la compañía incluía un aumento salarial del 25% y el compromiso de adquirir nuevos aviones. Tendrá que mejorar esa oferta mañana martes en la reunión. Y Apple es en estos momentos la peor del Dow Jones después de un informe que pone en duda la demanda de sus nuevos productos iPhone 16. JP Morgan y Morgan Stanley concretamente han sido los autores de este informe, donde señalan que las reservas de los nuevos modelos de teléfonos inteligentes anticipan una demanda más débil, principalmente el iPhone 16 Pro. Dicen que la oferta y los precios
en este caso podrían estar afectando a los plazos de entrega. A partir de la próxima semana es cuando se pueden comprar esos nuevos modelos de Apple con un precio de partida de $789, en el caso del iPhone Pro, el iPhone Pro Plus algo más caro, $899. Y en el otro lado de la tabla, liderando las ganancias del Dow Jones, se encuentra Intel después de lograr un contrato para fabricar semiconductores para el Pentágono, valorado en $3.500 millones. El Departamento de Defensa estadounidense quiere fortalecer la fabricación de chips nacionales y para ello va a ofrecer subvenciones para facilitar esa producción de semiconductores avanzados y también tanto para equipos militares como para sistemas tecnológicos. Una operación enmarcada en la estrategia de Washington por mejorar su soberanía tecnológica y reducir las dependencias de la producción extranjera, subiendo los títulos de Intel más de un 3%. Y otra que sube con fuerza, más de un 7%, es uno de los movimientos más destacados del día. Alcoa, después de anunciar desinversiones en Arabia Saudí, la productora de aluminio ha comunicado que va a vender su participación del 25% en un complejo industrial, Ma'aden, que está compuesto por una mina, una refinería de alumina y una planta de aluminio, a su socio saudí por 1.100 millones de dólares. Alcoa va a recibir 150 millones en efectivo, el resto, alrededor de 86 millones en acciones de esta compañía de Ma'aden. Está previsto que se cierre en el primer semestre del próximo año. Y el mercado también acoge con subidas los planes de la farmacéutica Pfizer, planes para avanzar en un tratamiento experimental para el trastorno de desgaste de pacientes con cáncer, en un estudio que ha demostrado una aplicación más avanzada, en este caso en la fase 2. Pfizer ha dicho que actualmente no existen tratamientos por la Administración de Medicamentos, la FDA, y en este caso la enfermedad, la caquexia, afecta a 9 millones de personas en todo el mundo y puede reducir, dice Pfizer, la capacidad de una persona para tolerar el tratamiento de las enfermedades crónicas subyacentes, subiendo ahora mismo casi un 2% Pfizer. Y Trump Media and Technology, otra de las compañías que hoy cotiza con subidas, aunque se ha desinflado. Recordemos, el pasado viernes subía con mucha fuerza y borraba de un plumazo esas pérdidas cosechadas el pasado martes tras el debate electoral entre Kamala Harris y Donald Trump, que en la mayoría de encuestas atribuían como vencedora a la candidata demócrata. Un día más, entre las subidas, esta compañía, recordemos, un holding tecnológico participado mayoritariamente por Donald Trump y que cuenta como mayor activo la red social Truth Social, donde han registrado mayor actividad tras ese intento de asesinato frustrado en el campo de golf Palm Beach, en Florida. Eso es lo más destacado, Sergio. Tal vez está contribuyendo a ese sentimiento de mercado negativo o esa caída del Nasdaq. Quién sabe, una nota que emite Citi que dice que los dos candidatos son malos y que penalizan al mercado. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con ambos candidatos. Mirando a Donald Trump, por cierto, esta noche se va a presentar un proyecto criptográfico, ya te lo adelanto, con sus dos hijos, un exchange quieren hacer, bueno, desde luego interesante siempre estas propuestas de Trump, que ya estaba, por cierto, en la conferencia de Bitcoin de este año, diciendo que quiere crear algo así como una reserva nacional estratégica. Muy pendientes, por supuesto, de Trump, también del conflicto en Ucrania. Nosotros vamos a hacer una pausa, nada, apenas unos minutos, y enseguida volvemos con el análisis geopolítico, con los expertos en Negocios Televisión.